encuentro frente al altar a la patria, el monumento a los niños héroes en Chapultepec, en el centro de la Ciudad de México. Este es un lugar perfecto para recordar el tratado firmado el 2 de febrero de 1848, formalmente llamado el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Fue una paz, sin embargo, extraordinariamente costosa para nuestro país. Como consecuencia de este Tratado de Guadalupe Hidalgo, como se le conoció de manera popular, México cedió a los Estados Unidos más de la mitad del territorio nacional, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El tratado se conoció como de Guadalupe Hidalgo porque fue firmado para darle un simbolismo especial a los mexicanos en la propia Basílica de Guadalupe, que en ese entonces se encontraba en la Villa de Hidalgo, hoy en la Ciudad de México. El documento señalaba el fin de la guerra entre México y los Estados Unidos que se había desarrollado entre 1846 y 1847. La guerra significó la muerte de unos 16,000 soldados mexicanos, pero más que esa pérdida humana, llevó a una humillación del Estado Nacional frente a una potencia extranjera. No fue un tratado de amistad entre dos naciones en plano de igualdad. México era un país derrotado de manera contundente en una guerra que había durado menos de 2 años. Las tropas estadounidenses se encontraban todavía en México como fuerza de ocupación. El gobierno de Manuel de la Peña y Peña, que asumió el poder en México después de la derrota de su predecesor Antonio López de Santana, negoció desde la posición de debilidad del derrotado. Cuando a uno le preguntan por qué México perdió tan fácilmente la guerra de 1847 que se libró contra los Estados Unidos que nos habían invadido, históricamente y visto a la distancia, sin patrioterismos y sin desgarramiento de vestiduras, la respuesta es muy sencilla, porque México no tenía nada que hacer frente al poderío militar ya desde aquel tiempo de los Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo obligó a México a reconocer no solamente la independencia de Texas, que ya era una realidad práctica desde 1836, sino la anexión de este territorio a los Estados Unidos, acción a la que México se había opuesto durante una década. El gobierno mexicano también tuvo que aceptar que el territorio tejano se extendía hasta el Río Grande del Norte, o el Río Bravo, y no hasta el Nueces como lo habían mantenido siempre las autoridades mexicanas. Además, Estados Unidos se apropió de la Alta California, la mitad de Nuevo México, la mayor parte de Arizona, Nevada, Utah y partes de Wyoming y Colorado. Cuando termina la guerra, Estados Unidos le plantea a México la celebración de un tratado y los mexicanos aceptan, con unos términos bastante peculiares. La guerra que ellos realizaron tenía como finalidad clarísima el ocupar y anexionarse una buena parte del territorio hasta entonces mexicano, y bajo estas condiciones se planteó un tratado que será firmado en la Villa de Guadalupe, por eso se llama Guadalupe Hidalgo, el día 2 de febrero de 1848, en el que Estados Unidos y México pactaron primero terminar con la guerra, segundo, la cesión del territorio en disputa. Y me refiero al reconocimiento ya oficial primero de la pérdida de Texas por parte de México, más los territorios que ahora son de Arizona, Nuevo México, Nevada, California y algunas partes de Utah, de Ohio, hasta inclusive del estado de Oregon. Si bien el gobierno mexicano recibió un pago de 15 millones de dólares por esos territorios, que en la actualidad tendrían un valor de más de 400 millones de dólares, y asumió también la responsabilidad de pagar reclamos de ciudadanos estadounidenses contra México por otros 3,250,000 dólares, que hoy serían unos 90 millones de dólares, no quedó ninguna duda de que estos términos constituían simplemente una conquista del territorio mexicano. Cuando a veces se nos pregunta si México podía haber negociado mejores términos, la respuesta es muy sencilla: sí, antes de la guerra. Pero algo se consiguió. En las intenciones originales norteamericanas se incluía también la península de la Baja California, que el enviado norteamericano Nicolás Trist le planteó al gobierno mexicano, pero afortunadamente en las negociaciones los negociadores mexicanos lograron salvar la península de la Baja California e inclusive unirla con un pequeño corredor de tierra que todos conocemos hoy en el estado de Sonora, donde se encuentra finalmente la parte norte de nuestro país, que permitió que México conservara la Baja California.
pero no había manera, porque la situación de hecho ya determinaba que las tierras, que era el origen de la disputa, estaban ya ocupadas por el ejército de los Estados Unidos de América. Pero nos pudo haber ido peor o mejor, según algunos. Ciertos políticos estadounidenses plantearon en el Congreso en aquel entonces que lo mejor que se podía hacer era anexar definitivamente todo México a los Estados Unidos. Ellos sostenían que había políticos liberales en nuestro país que defendían esta posición, ya que consideraban que de esta manera se acabaría con toda la destrucción, toda la incertidumbre generada por las constantes guerras civiles en nuestro país. Y de esta manera México podría empezar a tener un desarrollo económico muy alto, como el de los Estados Unidos de América. La decisión de Washington de solo quedarse con la parte de México menos poblada, sin embargo, se vio influida por la visión de la mayoría de los políticos estadounidenses que consideraban que habría problemas para absorber a una población de millones de mexicanos que ellos consideraban racialmente inferior. La anexión de los más de 2 millones de kilómetros cuadrados de México fue crucial para la expansión económica futura de los Estados Unidos. Muchos estadounidenses consideraron esta conquista como una prueba del destino manifiesto de su nación, un país que consideraban estaba destinado a convertirse en una gran potencia internacional. Un territorio virtualmente despoblado, abandonado por el gobierno y la oligarquía de la Nueva España y la de México durante siglos, empezó a registrar desde entonces un fuerte crecimiento económico y se convirtió en el gran espacio de desarrollo de los Estados Unidos. Para Estados Unidos les significa un acrecentamiento enorme de su territorio. Un territorio que fue creciendo poco a poco desde que originalmente, cuando ellos se hacen independientes de Inglaterra, incluye únicamente las primeras 13 colonias que están en la costa atlántica. Poco después irán creciendo hacia los territorios que ellos llaman del oeste, que pertenecían también a Inglaterra y que en disputa con las poblaciones indígenas de allí lograron acrecentar hasta los montes Apalaches. Después siguieron hacia el sur y tuvieron en perspectiva la adquisición de la Florida, cosa que consiguieron. También consiguieron a Luisiana, esta vez cedida por Napoleón Bonaparte, quien a su vez la había recibido el rey de España. Después siguieron sobre Texas, fomentando una invasión y una independencia ficticia. Después sobre México, para alcanzar los territorios de Arizona, Nevada, California, etc. Y todavía más adelante fueron conquistando los territorios al oeste del río Mississippi, eso con sus propios vaqueros y con sus propios exploradores, para llegar finalmente hasta Oregón, que era todavía propiedad de Inglaterra, que fue conquistada, y más adelante todavía Alaska, que pertenecía a Rusia, que fue negociada, y el Hawái, que también lo obtuvieron. Algunos personajes importantes de la propia Unión Americana, sin embargo, consideraron éticamente cuestionable la guerra contra México y los términos del Tratado Guadalupe Hidalgo. El filósofo Ralph Waldo Emerson, por ejemplo, fue uno de los críticos más notables de la guerra. Muchos de los grandes resultados de la historia, escribió, se logran por medios desacreditados. También fue crítico un entonces joven legislador de Illinois llamado Abraham Lincoln, futuro presidente de la nación, quien señaló que la guerra había sido innecesaria e inconstitucionalmente iniciada por el presidente James K. Polk. Ulysses S. Grant, quien años después sería el gran estratega de Lincoln en la guerra civil y también llegaría a ser presidente de la Unión Americana, sirvió en la guerra contra México e hizo su deber como militar, pero escribió más tarde que esta fue una de las guerras más injustas jamás peleadas por una nación poderosa contra una débil. Una guerra de conquista territorial, dijo, como las que llevaban a cabo las monarquías europeas. Los mexicanos seguimos recordando las consecuencias de la derrota del ejército mexicano ante las tropas estadounidenses y las consecuencias también del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En Estados Unidos ya casi nadie se acuerda de la guerra entre México y los Estados Unidos y nadie sabe qué fue este famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los mexicanos, sin embargo, aprendemos constantemente la historia en nuestras escuelas, tratando de derivar lecciones productivas para nosotros. De nada sirve la experiencia traumática, sin embargo, si no sabemos derivar las lecciones correctas de la historia. No perdimos la guerra y el territorio porque éramos muy buenos y los estadounidenses muy malos. Si una cosa aprendimos es que para defender la soberanía de un país se requiere fuerza económica.
Las tropas estadounidenses acabaron con facilidad con el ejército mexicano, a pesar de estar combatiendo en nuestro propio territorio, donde la población y la logística favorecían a los mexicanos. Esto lo lograron debido a la fortaleza económica de la Unión Americana, la cual les permitió estar siempre bien pertrechados y bien armados frente a un desorganizado y mal equipado ejército mexicano. La diferencia económica entre México y los Estados Unidos no era muy importante a fines del siglo XVIII, al concluir el periodo colonial, pero mientras que Estados Unidos tuvo un despegue económico muy importante en las primeras décadas de su independencia, sobre todo por asumir un sistema de economía de libre mercado que les permitió desarrollarse en muy poco tiempo, México, por su parte, se vio hundido por disputas internas y asumió una economía que heredó del régimen colonial, en que fundamentalmente se manifestaban controles centrales por parte del gobierno. Si Estados Unidos creció fuertemente tras la independencia, México se contrajo durante décadas una vez que consiguió la suya. Lo peor que podríamos hacer es no entender esta lección, incluso ahora en que seguimos quedándonos rezagados en lo económico por mantener políticas en que seguimos dándole al gobierno un extraordinario poder y permitiéndole usar el dinero público para todo, menos para dar servicios a los ciudadanos o impulsar un mayor crecimiento económico. Pues deja lecciones terribles que México, creo yo, aprendió, y si no lo ha aprendido, está por aprenderlo ya en estos tiempos, porque en primer lugar, como decía el gran historiador José Fuentes Mares, nos damos cuenta que la realidad y la constante de nuestra historia es que convivimos con nuestro invitado de piedra en nuestro desarrollo histórico. Siempre están allí los Estados Unidos de América, es el país necesariamente referente del nuestro, tenemos una línea fronteriza de por medio y una vecindad pasada, presente y seguramente del futuro. La gran lección es aprender justamente a negociar con ellos, porque ellos también reconocen que somos sus vecinos para siempre. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue una humillación para México, una humillación que los mexicanos no hemos logrado todavía superar a pesar de los 168 años transcurridos desde entonces. Sin embargo, más que una humillación, debería ser una motivación para construir una sociedad más próspera. Si algo nos dice la historia en general, pero también la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, es que la verdadera soberanía solamente radica en la independencia económica. Y esta es una independencia que los mexicanos todavía no hemos podido conquistar. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.